Una joven desaparece en uno de los lugares más tenebrosos de Los Ángeles. Un video perturbador en un ascensor, un hallazgo aterrador y una lista interminable de preguntas que nadie ha podido responder del todo. ¿Qué le pasó realmente a Elisa Lam? Hoy vamos a conocer uno de los casos más inquietantes de la historia reciente. No es una leyenda urbana, no es una ficción, es un misterio real que sigue desconcertando a expertos, policías y miles de personas alrededor del mundo. En febrero de 2013, la estudiante canadiense Elisa Lam fue hallada sin vida dentro de un tanque de agua en la azotea del Hotel Cecil, un edificio con un pasado tan oscuro que ha sido escenario de asesinatos, suicidios y figuras siniestras como el asesino serial Richard Ramírez. Pero lo que realmente convirtió este caso en un fenómeno viral fue un video donde Elisa aparece actuando de forma completamente errática, como si alguien o algo la persiguiera. Las imágenes parecen sacadas de una película de terror. Elisa entra en el ascensor, presiona varios botones de manera desordenada, se esconde, asoma la cabeza varias veces, hace gestos extraños con las manos y luego simplemente desaparece del encuadre. ¿Estaba huyendo de alguien? ¿Sufría un episodio psicótico? ¿Fue víctima de un crimen? ¿O hay algo más allá que no podemos entender? Lo cierto es que nada en esta historia es normal. Elisa era una estudiante común y corriente, viajando sola por Estados Unidos. Compartía sus experiencias en redes sociales, escribía sobre sus emociones, sobre lo que veía y sentía. Pero algo cambió en ese viaje, algo que aún no tiene explicación. Las autoridades dieron una versión oficial, pero las contradicciones y los detalles sin sentido alimentaron aún más las teorías. ¿Por qué no se activaron las alarmas del hotel? ¿Cómo llegó a un tanque cerrado sin dejar rastro? ¿Y por qué su comportamiento era tan desconcertante en el ascensor? En ese video vamos a analizar paso a paso todo lo que sabemos del caso de Elisa Lam, desde su vida antes del viaje hasta las teorías más perturbadoras que surgieron tras su muerte. Así que prepárate, porque lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en la que ves la realidad. Elisa Lam nació en Vancouver, Canadá, en el año de 1991, donde quizá uno de ustedes no había nacido, ni yo. En el seno de una familia de inmigrantes de Hong Kong, era una joven inteligente, creativa, curiosa y con un gusto especial por la literatura, la moda y la escritura. Como muchos jóvenes a su edad, usaba internet para expresarse. Mantenía un blog llamado Etherfield, donde publicaba pensamientos personales, reflexiones existenciales y frases inspiradas en libros y películas. Detrás de esa personalidad sensible, Elisa también enfrentaba desafíos internos. Había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, por lo que llevaba un tratamiento con varios medicamentos recetados. Y en su blog incluso hablaba abiertamente sobre su dificultad para adaptarse a la vida universitaria y a la presión social. Estas confesiones online pintaban el retrato de una joven frágil en búsqueda de estabilidad emocional. Al principio del 2013, Elisa decidió emprender un viaje sola por la costa oeste de Estados Unidos. Quería vivir nuevas experiencias, desconectar de sus rutinas y quizás encontrarse a sí misma. Planeó visitar varias ciudades, entre ellas San Diego, Santa Cruz, Los Ángeles. Compartía fotos y pensamientos y actualizaciones en su cuenta de Tumblr, donde usaba imágenes vintage y cintas literarias para expresar su estado de ánimo. En sus publicaciones se percibía una mezcla de emoción, vulnerabilidad y una búsqueda profunda de sentido. Cuando llegó a Los Ángeles, eligió hospedarse en el Hotel Cecil por su bajo precio y ubicación céntrica. No sabía, o quizás sí, que estaba a punto de convertirse en parte de la historia más oscura del lugar. En sus publicaciones se mostraba entusiasmada por el viaje, aunque también había notas de soledad y ansiedad. En algunos de sus mensajes más recientes, lo que muchos no sabían, que Elisa había cambiado de habitación dentro del hotel tras quejas de otras huéspedes por su comportamiento errático. Este dato, aunque menor, se volvería crucial para entender lo que estaba ocurriendo en su mente. Además, algunos testigos aseguraban que ella tenía episodios en los que hablaba sola o parecía alterada, aunque otros
no notaron nada extraño. Lo inquietante es que incluso con todos estos indicios nadie previó lo que ocurría. Días después estaba buscando escapar de algo o simplemente estaba en una etapa emocional vulnerable. Esta parte fundamental de su vida no da pistas, pero no todas las respuestas. Ubicada en el corazón del centro de Los Ángeles, el Hotel Cecil abrió sus puertas en 1927 con intención de ser un lugar elegante y accesible para viajeros y empresarios, pero muy pronto su reputación comenzó a desmoronarse. La Gran Depresión golpeó duramente el área y el vecindario alrededor del hotel, conocido hoy como Skid Row, se transformó en una zona marcada por la pobreza extrema, el crimen y las desapariciones. Con el tiempo, Cecil se convirtió en un refugio para personas sin hogar, enfermos mentales y huéspedes de paso con historias oscuras. Lo que alguna vez fue símbolo de modernidad, terminó siendo una sombra siniestra de sí mismo. Desde la década de 1930 se reportaron múltiples suicidios en sus habitaciones, personas que saltaban desde las ventanas, muertes inexplicables y hasta desapariciones. El patrón era tan constante que los periodistas locales comenzaron a referirse a él como el Hotel de la Muerte. Uno de los residentes más infames fue Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno. Un asesino serial que aterrorizó California en los años 80. Ramírez vivió en el Hotel Cecil mientras cometía varios de sus crímenes, pagando apenas unos pocos dólares por noche. Años más tarde, otros asesinos como Jack Unterweger también se alojó allí mientras asesinaba a los trabajadores sexuales en Los Ángeles. Lo escalofriante es que Jack eligió intencionalmente el hotel, inspirado por el pasado de Ramírez. La cadena de eventos oscuros no se detenía. En 1962, una mujer saltó desde una ventana del hotel y cayó sobre un transeúnte, matándolos a ambos. Otras personas fueron encontradas sin vida en circunstancias extrañas y algunos casos nunca fueron resueltos. El Cecil parecía absorber la tragedia como si fuera un imán de muerte. Pero no solo los crímenes manchan su historia. Muchos aseguran que el lugar está maldito. Huéspedes han reportado apariciones, ruidos extraños y presencias que desafían la lógica. Algunos trabajadores han renunciado sin dar explicaciones tras pasar apenas días en el hotel. Incluso investigadores paranormales lo consideran uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. En foros y redes abundan testimonios de quienes afirman haber sentido presencias, sombras en los pasillos y sueños inquietantes tras hospedarse allí. Incluso Netflix dedicó una serie completa al lugar. El Hotel Cecil se ha convertido en un ícono del horror urbano, un punto de atracción para curiosos y aficionados al misterio. Su fachada deteriorada esconde décadas de dolor, locura y secretos, y dentro de ese contexto llegó Elisa Lam. Para 2013, cuando Elisa Lam decidió hospedarse allí, el Cecil ya arrastraba consigo casi un siglo de tragedia. Su presencia allí no fue casualidad, fue el último huésped en formar parte de un archivo oscuro, donde cada habitación parece guardar secretos que nadie se atreve a contar. ¿Fue solo una coincidencia o el hotel influyó de alguna forma en quienes se alojan dentro de sus muros? Esta es la pregunta que aún inquieta a muchos. El 26 de enero de 2013, Elisa Lam llega al Hotel Cecil. Al principio compartía habitación con otras huéspedes, pero pronto fue trasladada a una habitación individual tras reportes de comportamiento extraño. En los días siguientes se le vio sola, explorando la ciudad, visitando bibliotecas y tiendas y manteniendo contacto con su familia, a quienes llamaba diariamente. Pero el 31 de enero todo cambió. Ese día Elisa debía abandonar el hotel y continuar su viaje hacia Santa Cruz. Nunca lo hizo. Tampoco llamó a sus padres, lo que de inmediato encendió las alarmas. Su familia, preocupada, contactó con las autoridades en Los Ángeles. La policía comenzó la búsqueda al día siguiente, pero desde el principio hubo problemas. Los registros del hotel mostraban que Elisa nunca había salido oficialmente del edificio. Su equipaje aún estaba en su habitación. Las cámaras de seguridad mostraban solo algunos movimientos dispersos. No había señales de lucha ni testigos que hubieran visto algo fuera de lo común. La administración del hotel colaboró, pero el edificio era enorme y antiguo, con múltiples escaleras, pasillos, accesos restringidos
lo que complicaba cada búsqueda. Elisa parecía a veces fumado en el aire. Voluntarios, perros rastreadores y equipos especializados revisaron desde su habitación hasta los sótanos sin éxito. No había indicaciones claras, ni un solo rastro. La presión aumentaba, las noticias comenzaban a circular en medios locales y redes sociales, y el misterio empezaba a despertar la atención del público. Lo más desconcertante era la falta absoluta de lógica. ¿Cómo alguien podía desaparecer sin dejar ni una pista en un edificio cerrado, con vigilancia y otros huéspedes presentes? Algunas teorías empezaron a circular. Tal vez se había fugado, tal vez se escondía o algo peor. Los investigadores también revisaron su historial médico, sus medicamentos, incluso interrogaron empleados del hotel y posibles testigos en la zona. Nada parecía conducir a una pista concreta. El caso comenzaba a transformarse en un rompecabezas sin piezas, cada vez más enigmático e inquietante. A pesar de los esfuerzos iniciales, la policía no logró encontrar ninguna respuesta en esos primeros días, y cuanto más pasaba el tiempo, más crecía la incertidumbre. La desaparición de Elisa Lam no solo dejó un vacío físico, sino también una nube de sospechas sobre un lugar ya marcado por lo inexplicable. Una incógnita inquietante que se hacía más pesada con cada minuto y silencio, y que aún no encuentra una explicación clara. El 14 de febrero del 2013, la policía de Los Ángeles tomó una decisión clave: liberar al público el último video conocido de Elisa Lam con la esperanza de obtener pistas. Lo que nadie esperaba era que esas imágenes se volverían virales y dieran un giro completo al caso. El video, captado por una cámara de seguridad del ascensor del Hotel Cecil, mostraba a Elisa la noche de su desaparición, pero su comportamiento era todo menos normal. Al principio se le ve entrando al ascensor y presiona varios botones, como si no supiera qué piso ir. Luego se esconde en una esquina, sale lentamente, asoma la cabeza, como si alguien la siguiera, y vuelve a entrar. Sus movimientos eran erráticos, descoordinados, casi como si estuviera jugando al escondite con una presencia invisible. Uno de los aspectos más perturbadores es su lenguaje corporal. Elisa gesticulaba con las manos de forma extraña, como si hablara con alguien o algo que no se ve en las imágenes. Incluso los botones del ascensor parecen no responder. La puerta parece abierta mucho más tiempo de lo normal, y cuando finalmente se cierra, Elisa ya no está allí. El video duró poco más de 2 minutos, pero deja más preguntas que respuestas. ¿Estaba sufriendo un episodio psicótico? ¿Estaba bajo el efecto de alguna sustancia? ¿Había alguien más allí que no se veía en las grabaciones? ¿O peor aún, alguien manipuló el video antes de su publicación? Los usuarios de internet comenzaron a analizar el video cuadro por cuadro, frame por frame. Algunos aseguraban ver sombras, otros hablaban de un corte en la edición, e incluso hubo quienes detectaron alteraciones en la velocidad de reproducción. Las teorías se multiplicaron desde posesiones demoníacas hasta experimentos secretos del gobierno. Muchos notaron también que los minutos exactos del video no coincidían con las marcas de tiempo visibles, alimentando sospechas sobre su edición. Se crearon canales, foros y comunidades enteras dedicadas a discutir el video. Algunos intentaban explicar los movimientos de Elisa, otros analizaban el comportamiento del ascensor, buscando lógica en lo inexplicable. Incluso expertos en lenguaje corporal y criminología se pronunciaron, pero ninguna teoría logró imponerse de forma definitiva. El impacto del video fue tan grande que cruzó fronteras, se compartió en medios de comunicación internacionales, apareció en documentales y hasta inspiró obras de ficción. Lo que debía ser una herramienta de investigación se transformó en un fenómeno cultural, un símbolo de misterio moderno. Lo cierto es que el video del ascensor se convirtió en una pieza central del caso. No solo mostró el último momento conocido de Elisa, sino que también desató una ola de especulaciones sin precedentes. Cada gesto, cada movimiento fue diseccionado por millones de personas alrededor del mundo, convirtiendo el caso en un fenómeno global. Con toda su viralidad, el video no aportó ninguna pista concreta, solo alimentó la leyenda y profundizó el misterio. Un misterio que seguía sin una explicación lógica, un fragmento del tiempo que se convirtió
en símbolo de una verdad oculta, imposible de descifrar. El 19 de febrero de 2013, casi 3 semanas después de la desaparición de Elisa Lam, ocurrió un giro inesperado. Algunos huéspedes del hotel comenzaron a quejarse de aquel agua que salía con baja presión, tenía un color extraño e incluso un sabor desagradable. Las quejas llegaron hasta la administración del hotel, que envió a un técnico de mantenimiento a revisar los tanques de agua en la azotea. Lo que encontró, ese técnico marcaría el momento más macabro del caso. Dentro de uno de los tanques parcialmente sumergido estaba el cuerpo sin vida de Elisa Lam. Había estado allí durante días, posiblemente desde la noche de su desaparición. El hallazgo fue tan impactante que la noticia recorrió el mundo en cuestión de horas. La pregunta inmediata fue, ¿cómo llegó allí? El acceso a los tanques era complicado, requería atravesar una puerta con alarma, subir por una escalera metálica, levantar una tapa pesada y todo eso sin ser visto. La azotea no estaba pensada para ser accesible a los huéspedes, lo que hizo que muchos dudaran de que Elisa hubiera llegado allí por su cuenta. Además, su ropa, la misma que llevaba en el video del ascensor, fue encontrada flotando junto a ella. No había señales evidentes de violencia, pero la escena no tenía lógica. ¿Por qué subir hasta allí? ¿Cómo logró meterse dentro del tanque sin ayuda? Y más inquietante aún, ¿por qué nadie escuchó o vio nada? El informe forense determinó que la causa oficial de muerte fue ahorcamiento accidental, agravado por un episodio relacionado con su trastorno bipolar. Sin embargo, no encontraron drogas ni alcohol en su sistema. La falta de pruebas claras dejó más dudas que certezas, y muchos se negaron a aceptar la explicación oficial. La familia de Elisa, devastada, decidió demandar al hotel por negligencia. Sin embargo, el caso fue desestimado por falta de pruebas que involucraran directamente al personal. A pesar del cierre legal, el caso siguió vivo en la mente del público. Para algunos fue un accidente provocado por un brote psicótico, para otros un encubrimiento, para otros más, la culminación de una cadena de eventos sobrenaturales influenciados por la oscura energía del hotel. El hallazgo del cuerpo no resolvió el misterio, al contrario, lo profundizó. Porque aunque finalmente se encontró a Elisa, las preguntas fundamentales seguían sin respuesta. Y cada respuesta oficial parecía generar aún más preguntas. El caso de Elisa Lam desató una oleada de teorías en internet, cada una más perturbadora que la anterior. Para muchos, la versión oficial no era suficiente, demasiados cabos sueltos, demasiadas coincidencias. A continuación, exploramos algunas de las teorías más impactantes. Una de las más populares es la teoría paranormal. Según esta hipótesis, Elisa fue víctima de fuerzas sobrenaturales ligadas al oscuro pasado del Hotel Cecil. Algunos creen que fue poseída por una entidad maligna. Otros afirman que el ascensor funcionaba como una especie de portal espiritual. Las cámaras, dicen, solo captaron una parte de lo que en realidad ocurrió. Hay quienes comparan su comportamiento con rituales o patrones de posesión documentados en otros casos paranormales. Otra teoría apunta a que Elisa fue víctima de un crimen encubierto. Esta línea sugiere que alguien en el hotel, un trabajador, un huésped o incluso alguien externo, tuvo algo que ver con su muerte. Fue silenciada por saber algo que no debía o estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. El hecho de que no se activara la alarma al subir a la azotea o que nadie escuchara nada alimenta esta sospecha. Algunos sostienen que el video fue editado para ocultar la presencia de otra persona. Una tercera hipótesis sugiere que Elisa sufrió un colapso mental severo. Su diagnóstico de trastorno bipolar y la posibilidad de que hubiera dejado de tomar su medicación pueden explicar sus acciones. La combinación de estrés, aislamiento y su estado emocional podría haber llevado a actuar de forma errática. Esta es la versión más aceptada por las autoridades, pero muchos se encuentran difícil de creer que una joven sola lograra acceder a un tanque de agua sin ayuda. También hay teorías más oscuras y conspirativas, obviamente. Experimentos psicológicos, programas secretos del gobierno o conexiones con cultos. Y finalmente algunos sostienen que el misterio ha sobrevivido tanto tiempo no solo por lo inexplicable, sino porque toca algo más profundo. El miedo colectivo a lo desconocido, al descontrol, a la posibilidad de que algo aceche
sin que podamos entenderlo. Lo cierto es que ninguna teoría ha logrado cerrar el caso. Todas tienen grietas, todas tienen algo que no encaja, y eso es justamente lo que mantiene vivo el misterio. Lo que realmente sabemos, a pesar del torbellino de teorías, especulaciones, misticismo que rodea el caso de Elisa Lam, hay ciertos hechos comprobados que toman la base de lo que realmente sabemos. Sabemos que Elisa era una joven con historial de trastorno bipolar y depresión, que estaba bajo tratamiento médico, que viajó sola por la costa oeste de Estados Unidos y documentó su experiencia en redes sociales, que se hospedó en el Hotel Cecil y fue vista actuando de forma errática en un video de seguridad captado la noche de su desaparición. Sabemos también que fue hallada en uno de los tanques de agua del Hotel Cecil, que no había signos visibles de violencia y que la autopsia concluyó que su muerte fue accidental. No había drogas en su sistema, ni alcohol, ni heridas físicas que indicaran una agresión. Además, el acceso al lugar donde fue encontrada sugiere que, de haber sido un accidente, fue uno extremadamente improbable. Requiere suposiciones difíciles de sostener que Elisa subiera sola, abriera la tapa del tanque sin ayuda y se introdujera sin que nadie lo notara. La hipótesis oficial exige creer en una serie de casualidades improbables, aunque no imposibles. Lo que no sabemos es igual de importante. No sabemos por qué actuó como lo hizo en el ascensor. No sabemos si alguien más estaba involucrado y no fue identificado. No sabemos si el video fue alterado o si la investigación fue completa. Hay huecos, puntos ciegos y silencios que nunca se han aclarado de todo. Tampoco sabemos cuánto influyó el entorno, un hotel cargado de tragedias, una ciudad con una historia violenta, una cultura obsesionada con el misterio. ¿Fue Elisa una víctima de su salud mental, de un crimen o de algo más simbólico y colectivo? En definitiva, sabemos lo suficiente para entender los eventos básicos, pero no sabemos lo suficiente para estar en paz con ellos. Y quizás ese sea el punto más inquietante del caso, que incluso con todos los datos, el resultado sigue siendo insatisfactorio, incompleto, ambiguo. A veces el misterio no se resuelve, simplemente permanece, se convierte en una sombra que regresa cada vez más, que regresa cada vez que vemos ese video, cada vez que alguien pronuncia su nombre, y tal vez eso sea lo que más nos inquieta de todo. Elisa Lam no era una figura pública, era una joven común con sueños y luchas personales que terminó convertida en protagonista de uno de los misterios más inquietantes. Su historia reúne elementos difíciles de ignorar: salud mental, tecnología, un hotel cargado de tragedias, un video que parecía salido de una película de terror. Esa mezcla fue suficiente para atrapar a millones de personas en todo el mundo. El Hotel Cecil sigue de pie, pero la presencia de Elisa aún parece rondar sus pasillos. Lo que pasó allí no solo habla de ella, sino también de nosotros, de cómo tratamos lo desconocido, de nuestra necesidad de explicarlo todo y de lo que sentimos cuando no podemos hacerlo. Tal vez nunca sepamos toda la verdad, tal vez no haya una sola verdad. Lo único seguro es que la historia de Elisa Lam seguirá generando preguntas y quizás ese sea su verdadero legado. Gracias por ver este video. Si te intrigó esta historia, suscríbete a este canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué crees tú que ocurrió realmente en el Hotel Cecil.